Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Porque me imagino, sientes una deuda de honor, porque así como te ayudaron, tú quieres ayudar a los demás. Eso es parte de tener buen corazón. Yo mismo me siento así también. Hay gente que me ayudó y yo me siento con ganas de ayudar a otros. Es como paid forward, ¿no? En vez de paid back, y lo pagas para adelante. No lo devuelves, sino que lo provuelves o lo promueves. No sé cómo se dice en español, ¿no? Pero darle a otro lo mismo que tú recibiste. Lo Y de eso, retribuyes. claro, Claro, no o sea, lo atribuyes para adelante, no para atrás. No, no es lo claro. retribuyes a quien te Ah, cuidó, claro, sino sí, tienes razón. Es esa es la como, diferencia, ¿no? Eh, lo protribuyes, no sé cómo se pondría, o contribuyes. Eso es un signo de un buen corazón para mí. Y no me parece mal que lo medites con eso también, si es parte de tu deseo de ayudar a los demás. Pero hay una gran diferencia entre hacerlo en forma automática, como por ejemplo, cuando yo trabajaba en LinkedIn, tenía no sé, una regla que me había creído yo mismo, que como era un vicepresidente, tenía que contestarle a todo el mundo que me escribiera por la plataforma. Si alguien me escribía, me sentía con la responsabilidad de contestarle. No sé por qué, o sea, nada que ver, no había ninguna regla ni nada, pero yo me la tomé así. Y me pasaba horas contestando muchísimos mensajes. Y dije un día, dije, no puedo ni siquiera decir no gracias. O sea, eran demasiados, aunque solo fuera para negarme o para decir que no, ya me llevaba demasiado tiempo. Entonces dije, no contesto más. Y no contesté más. Y se lo pasé a otra persona que diga, mira, Fred no contesta su email, si es algo especial, decímelo a mí y yo le paso el mensaje, pero no da abasto. Y así lo cambié. Entonces, no, el tener, ahora está mi perrito así ladrando atrás, no ah, sé si lo escucho. mira, yo también estoy aquí con mi mona. Ay, está Este, sequita. eh, te- ten- eh, el- la diferencia es entre hacerlo en piloto automático o hacerlo con conciencia. No está nada mal ayudar, nada mal. Ni ayudar a la gente que te lo pide, ni ayudar a otros que ni te lo piden por buen corazón y por querer hacer bien en el mundo. Eso me parece fantástico. Pero toda ayuda es un proyecto que tiene su costo. Y solamente mirar la ventaja de ayudar y no darse cuenta del costo que tienes que pagar por ayudar, te lleva a tomar malas decisiones para tu vida y tal vez a relegar a otra gente que cercanos a ti te pierden, como tus hijos, por ejemplo. Si tú te pasas el día ayudando a todo el mundo y no te queda energía para cuidar a tus hijos, no es justo eso, porque tus hijos también te están pidiendo ayuda y no puedes ayudar a todo el mundo que lo necesita. Entonces tienes que escoger a cuánta gente vas a ayudar, a quién vas a ayudar, cuánta energía tienes. Es como un presupuesto, así como tienes un presupuesto de dinero, tienes un presupuesto energético y lo tienes que alocar inteligentemente. Lo tienes que, digamos, distribuir entre múltiples usos potenciales en una forma inteligente. Esta especie de economía energética es fundamental para vivir a conciencia. De la misma forma que tú no gastas con la tarjeta de crédito, como diciendo, bueno, es plástico, gasto, y a fin de mes, oh my God, y te das cuenta que gastaste el cuádruple de lo que tenías presupuestado. Eso es una forma muy peligrosa de vivir. Entonces, más o menos vas llevando la cuenta y gastas prudentemente, y bueno, tal vez un poquito más, pero a fin de mes no te sorprende todo lo que gastaste. Lo que pasa es que con la energía es mucho más difícil, la energía personal, porque no tienes, no es material, no la ves y el tiempo tampoco lo ves, entonces es muy fácil excederse y como starve, dejar hambrientos, ¿no? Dejar de una manera descuidada a las personas a veces que más quieres o que les tendrías que dar prioridad si escogieras inteligente o conscientemente. Entonces, el tema este de decir que sí y no, como digo, es siempre las dos caras de la moneda. Cada vez que dices que sí, dices que no, y cada vez que dices que no, dices que sí.